Um, my name is Mark Hampton. Mi nombre es Mark Hampton. I'm a member at La Fuente. Soy miembro de La Fuente. My wife and I have been in Ecuador for 2.5 years. Mi esposa y yo hemos estado aquí en Ecuador por 2 años y medio. We've learned our way around the neighborhood. Ya hemos aprendido a andar por el vecindario. We've learned how to get to church and back, Hemos aprendido cómo llegar a la iglesia y cómo regresar, but we're still learning the language. pero todavía estamos aprendiendo el idioma. And so I would ask for your patience, Así que quiero pedirle su paciencia and we'll get through this with the help of the Holy Spirit and Mariki as a translator. y vamos a salir adelante con la ayuda del Espíritu Santo y con Mariki como traductora. Well, as Andreas read from 2 Corinthians chapter 4, Como leyó Andrés de 2 los Corintios capítulo 4, this afternoon I want to look at a few verses from that passage that was read. esta tarde quiero estudiar algunos versículos de ese pasaje que leímos. And Paul is writing what is believed to be his fourth and final letter to the Corinthians. Y Pablo está escribiendo la que se cree que es su cuarta y última epístola a los Corintios. And if you're looking in your Bible, you'll notice it says 2 Corinthians. Pero si usted mira en su Biblia se va a dar cuenta que ahí dice segunda a los Corintios. And that's because God has not seen fit to include those two hidden letters in the scriptures. Y eso es porque Dios no vio que era necesario incluir esas 2 cartas ocultas en el canon de la Escritura. But this is Paul's fourth and final letter to the church. Pero esta es la cuarta y última carta de Pablo a la iglesia de Corinto. Now, as we look at this passage, I want you to remember who the Corinthian church was. Entonces, mientras vemos este pasaje, quiero que usted recuerde quiénes eran en la iglesia de Corinto. They were a church that needed much correction. Era una iglesia que necesitaba mucha corrección. The church at Corinth had allowed fornication in its membership. La iglesia de Corinto había permitido la fornicación entre sus miembros. We see that in 1 Corinthians chapter 5, verses 1 and 2. Vemos eso en 1 Corintios capítulo 5 versículos 1 y 2. They had used the celebration of the Lord's Supper as a reason to be selfish. Habían utilizado la cena del Señor como una razón para ser egoístas. And we see that in 1 Corinthians 11, verses 20 through 22. Y vemos esto en 1 Corintios 11 versículos 21 y 22. They were a church that had been marked by division. Era una iglesia que estaba siendo marcada por las divisiones. 1 Corinthians chapter 1, verses 10 through 13. 1 Corintios capítulo 1 versículos del 10 al 13. And many times they acted like the children that we just dismissed to go downstairs. Y muchas veces se portaban como los niños que acabamos de mandar a su clase ahí abajo. And that's 1 Corinthians 3:1. Y eso lo vemos en 1 Corintios 3:1. And yet, Paul had not given up on the shepherding of these sinful sheep. Y sin embargo, Pablo no se había dado por vencido en pastorear a estas ovejas. And God was still in the process of sanctifying these sinful sheep. Y Dios seguía en el proceso de santificar a estas ovejas pecadoras. So as we look to chapter 4, we get a sense of the hope that Paul has for these Corinthian believers. Entonces, cuando leemos el capítulo 4, tenemos una idea de la esperanza que tenía Pablo para estos creyentes corintos. God used Paul's ministry in Corinth to bring them to new life in Christ. Pablo utiliza estas palabras para traerles nueva vida en Cristo. And now Paul is going to teach them that they need to be brought to the point of death. Y ahora Pablo les quiere enseñar que ellos necesitan llegar hasta el punto de la muerte. Now, maybe that sounds strange to you, Y quizá eso les suene raro, that these Corinthian believers were brought to new life so that they might learn to die. que estos creyentes corintios tenían que venir a una nueva vida para luego tener que morir. But that's the very thing Paul is teaching them. Pero eso es exactamente lo que Pablo les está enseñando. It's a message that they needed to hear in their day, Es un mensaje que los corintios debían escuchar en su época, but it's also a message we need to hear in our day. pero también es un mensaje que nosotros necesitamos oír en nuestra época. In reality, it's a message we need to preach to ourselves every single day. En realidad es un mensaje que debemos predicarnos a nosotros mismos todos los días sin excepción. So this afternoon I want to cover 4 points in this passage that
deal with this process of living so that we might die. Entonces, en esta tarde quisiera compartir 4 puntos tomados de este pasaje que tienen que ver con el proceso de vivir para después morir. And it starts with an understanding that we have a treasure. Y todo comienza con entender que nosotros poseemos un tesoro. That we've been entrusted with a treasure not of great material value, Que se nos ha confiado un tesoro que no tiene un gran valor material. You are aware that there's a gospel out there, a gospel of health and wealth and prosperity. Usted está consciente, ¿verdad?, que por ahí se predica un evangelio de riquezas, prosperidad y salud. But the treasure that Paul is talking about is a treasure that has immaterial value. Pero el tesoro del que Pablo está hablando es un tesoro que no tiene un valor material. And that treasure is of incalculable and eternal worth. Y ese tesoro tiene un valor incalculable e inmesurable. And what is the treasure? ¿Y cuál es ese tesoro? It's the gospel. Es el evangelio. The first point I want to look at is the fact that we have a treasure in a trash container. El primer punto que quisiera mirar es que tenemos un tesoro en un contenedor de basura. For our first point, Paul writes in verse 4, "But we have this treasure in earthen vessels." En el primer punto, Pablo comienza diciendo en el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. And by beginning with the word but, Y al comenzar con esa palabra pero, we see that Paul's getting ready to communicate a contrast, and he's pointing us back to what he has said previously. vemos que Pablo se está preparando para apuntar un contraste que tiene relación con lo que fue manifestado anteriormente. So when Paul says we have this treasure, we need to go back and look and see what he's talking about. Entonces, cuando Pablo dice que él tiene un tesoro, debemos regresar un poquito antes y ver de qué está hablando Pablo. And as you follow along in your Bibles, you can refer back to verses 1 through 6 of chapter 4. Y si usted sigue, tiene su Biblia abierta, puede mirar los versículos del 1 al 6 del capítulo 4. He identifies this treasure as the gospel in verse 3. Él identifica este tesoro con el Evangelio en el versículo 3. And he says that this treasure is hidden from those who are perishing, those who are lost. Y dice que este tesoro está escondido en aquellos que perecen, en aquellos que están perdidos. And that's because the gospel is hidden from their perception. Y eso se debe a que el Evangelio está escondido de su percepción. And in verse 4, he expands on his identification of the gospel by calling it the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. En el versículo 4 le expande su explicación del Evangelio diciendo que es el Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. And in verse 5, Paul wants to make sure that the message of the gospel has the Corinthians' attention. Y en el versículo 5, Pablo quiere estar seguro de que el mensaje del Evangelio haya captado la atención de los corintios And not that he would have their attention. y que no sea Pablo el que sea el centro de su atención. The message is always more important than the messenger. El mensaje siempre es más importante que el mensajero. And I'm proof of that standing before you today. Y yo soy prueba de eso, yo que estoy aquí parado frente a ustedes. Paul communicates the illumination of the gospel in verse 6. Pablo comunica la iluminación del Evangelio en el versículo 6. And if we can go ahead and read that. Y si podemos ir y leer el versículo 6, dice así. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. And so Paul builds to this beautiful crescendo. Entonces Pablo está construyendo un hermoso crescendo. He's exalting the glory of Christ. Él está exaltando la gloria de Cristo. He's exalting the glory of God giving light to lost people. Él está exaltando la gloria de Dios que da luz a las personas perdidas. The fact that we're able to perceive and believe the gospel. El hecho de que podamos percibir y creer en el Evangelio. And he says, we have this treasure. Y Pablo dice, nosotros tenemos este tesoro In earthen vessels. en vasos de barro.
That seems kind of anticlimactic to me. Esto parece un poco como anticlimático para mí. We have this treasure. Tenemos este tesoro. But do you mind if I take a minute to explain what the earthen vessels are that Paul's talking about? Pero ¿le importaría si me tomo un minuto para explicar qué eran estos vasos de barro de los que está hablando Pablo? It's not just that he talks about it, but he compares these Corinthians to these earthen vessels. No es solo de que él está hablando de esto, sino que él compara a estos corintios con vasos de barro. And by extension, Y por extensión, he compares us to these earthen vessels. él nos compara a nosotros con estos vasos de barro. So in describing these earthen vessels, Entonces, al describir estos vasos de barro, Paul is giving a contrast in value or worth. Pablo está haciendo un contraste de valor o de valía, de precio. If you're here this afternoon and you have been born again, Si usted está aquí en esta tarde y usted ha nacido de nuevo, if you have been saved by this treasure of the gospel, si usted ha sido salvado por este tesoro que es el Evangelio, if you've been amazed at God's goodness and his greatness, si usted ha sido sorprendido por la bondad de Dios y por su gracia, when in your former life you were only concerned about your sin, cuando en su vida anterior a usted solo le importaba su pecado, then on the one hand, we have this incalculable, immeasurable, unimaginable worth of the treasure of the gospel. entonces por un lado tenemos este valor incalculable, inmesurable e inimaginable del tesoro del Evangelio. And that treasure is ours. Y ese tesoro es nuestro. But on the other hand, Pero por otro lado, it's in an earthen vessel. está en un vaso de barro. Now, let me tell you a little about these earthen vessels that Paul's writing that describes the Corinthians and us. Entonces permítame hablarle un poquito sobre estos vasos de barro que Pablo está describiendo y comparando a los corintios y también comparándonos a nosotros. Dr. John MacArthur identifies them as clay pots. El doctor John MacArthur los compara como ollas de barro. And clay pots were very common in the time that Paul lived. Y las ollas o vasijas de barro eran muy comunes en el tiempo en que Pablo está escribiendo. And you may think, well, that's not so bad. Y usted podría decir, bueno, I've no, seen no está tan malo, ¿verdad? I've seen some pretty clay pots all painted up. Yo he visto vasijas de barro muy lindas, todas pintaditas, decoradas. Some of them are really beautiful. Algunas incluso son muy bellas, Well, that's not the idea here. pero esa no es la idea aquí. MacArthur goes on to call them cheap. MacArthur continúa y las llama baratas, He calls them breakable, las llama rompibles and he calls them replaceable. y las llama reemplazables. And while in some cases they might have been used to store things of value, Y a pesar de que en algunos casos se las podría utilizar para guardar cosas de valor, are you ready for the truth of this comparison? ¿está usted listo para la verdad de esta comparación? More often these clay pots were used to hold garbage or human waste. La mayor parte del tiempo estas vasijas de barro se utilizaban para guardar basura o los desechos humanos. So to use Dr. MacArthur's words, when thinking of ourselves in this comparison, Entonces, utilizando las palabras del Dr. John MacArthur, cuando pensamos en nosotros mismos con esta comparación, in comparison to the treasure of the gospel, en comparación con el tesoro del Evangelio, we should see ourselves as lowly, nos deberíamos ver a nosotros mismos como lo más bajo, common, como algo común, expendable, como algo desechable and replaceable. y como algo reemplazable. Now, Paul communicates this kind of day and night comparison Entonces, Pablo comunica esta comparación que es como el día y la noche, between the glory of the eternal gospel and the container that the treasure is in. entre la gloria del Evangelio eterno y el contenedor en el que se encuentra este Evangelio. And that container is our temporal human life. Y ese contenedor es nuestra vida humana temporal.
But it's important that we make this contrast, that we make this comparison. Pero es importante que hagamos este contraste, que hagamos esta comparación. If we don't understand this rightly, Si no entendemos esto correctamente, we are never going to learn to die, which is what Paul is going to call his listeners to. nunca vamos a aprender a morir, que es que es el llamado que Pablo quiere hacer a su audiencia. My second point, the source of the surpassing greatness of the treasure. Mi segundo punto es la fuente de la grandeza superada del tesoro. So Paul continues in verse 4, and he says, we have this treasure in earthen vessels, and here's the purpose clause. Así que Pablo continúa en el versículo 7 y dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, y a continuación viene la cláusula de propósito, So that the surpassing greatness of the power will be of God and not from ourselves. para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Paul points to a truth about the gospel that's absolutely essential if we're going to accept that we are earthen vessels. Pablo señala una verdad del Evangelio que es esencial si tenemos que creer que somos vasos de barro. All of the glory of the gospel of Christ is God's glory on display. Toda la gloria del Evangelio de Dios es la gloria de Dios que se manifiesta. It is the surpassing greatness of his power that is the source of the value of the treasure. Es la grandeza extraordinaria de la fuente de su poder lo que hace que sea valioso. It has nothing to do with our intellect, No tiene nada que ver con nuestro intelecto, nothing to do with our ability or our morality, no tiene nada que ver con nuestra habilidad ni con nuestra moralidad and it certainly has nothing to do with our wisdom. y ciertamente no tiene nada que ver con nuestra sabiduría. But if we've had this treasure of the gospel inserted into these earthen vessels, Pero si tenemos este tesoro del Evangelio introducido en estos vasos de barro, it's only because of God's glorious illumination of the gospel to our blinded eyes. es solamente por la iluminación de la gloria del Evangelio a nuestros ojos que antes estaban enceguecidos. It's only because he's taken our heart of stone and given us a heart of flesh. Es solo porque Él ha tomado nuestro corazón de piedra y nos ha puesto un corazón de carne. And it's only because he has extended grace and mercy where wrath and judgment were due. Y es solo porque Él nos ha extendido gracia y misericordia y no la ira y el juicio que merecíamos. So in verse 4 we see we have a treasure. Entonces en el versículo 4 vemos que tenemos un tesoro. And where's that treasure? ¿Y dónde está ese tesoro? In a trash container. Está en un contenedor de basura. Excuse me. If we really understand the reality of this humbling truth, Si realmente entendemos la realidad de esta verdad que nos trae humildad, only then will we begin to be able to live out what Paul is about to call us to. solo entonces podremos poner en práctica lo que Pablo nos va a llamar a hacer. And we see that in verses 8 through 11. Y esto lo vemos en los versículos del 8 al 11. Now sometimes when we think about the gospel, we limit our understanding to the gospel that saved us. A veces cuando pensamos en el Evangelio, limitamos nuestro entendimiento al Evangelio que nos salva. The good news of Christ's death, burial, and resurrection that we will celebrate at the table at the end of our service. Las buenas nuevas de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo que vamos a celebrar después en la mesa de la cena del Señor. We think of it as the gospel that transferred us from the kingdom of darkness to the kingdom of his beloved Son. Pensamos en esto como el Evangelio que nos lleva del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. That's Colossians 1:13. Eso vemos en Colosenses 1:13. We sometimes think that the gospel's a one-time transaction, A veces pensamos que el Evangelio es una transacción que ocurre una sola vez, where we were dead, but now we've been born again. que antes estábamos muertos, pero ahora ya nacimos de nuevo. And all of that is true. Y todo eso es verdad. But the gospel is more than that. Pero el Evangelio es más que eso.
It's more than a one-time transaction. Es más que una transacción que ocurre una sola vez. The gospel is for all of life. El evangelio es para toda la vida. It's the gospel that saves, Es el evangelio que salva, but it's also the gospel that progressively sanctifies us. pero también es el evangelio que nos santifica progresivamente. By that I mean the gospel increasingly and progressively influences our thoughts and our actions. Con esto quiero decir que el evangelio tiene una influencia en nuestras acciones y en nuestros pensamientos que cada vez incrementa y es mayor. It influences our growth in godliness for all of our lives. Tiene influencia en nuestro crecimiento en piedad, en todas las áreas de nuestra vida. And that same sanctification was crucial to the call of the gospel in Paul's life. Y esta santificación de los santos era crucial en el llamado de la vida de Pablo And it shouldn't be any different for us. y no debería ser diferente para nosotros. The gospel that motivates our new birth El evangelio que motiva nuestro nuevo nacimiento is also the gospel that calls us to live our new life. es también el evangelio que nos llama a tener una nueva vida, Even if that new life calls us to die a death. aun si esa nueva vida nos llama a morir. It's the same gospel. Es el mismo evangelio. So we've looked at the treasure of the gospel in a trash container. Entonces hemos visto que el tesoro del evangelio está en un contenedor de basura, That's our earthly bodies. que es nuestro cuerpo terrenal. And we've looked at the source of the incredible power of the treasure, who is God. Y vimos que la fuerza de la grandeza superada del tesoro es Dios. But for my third point, I want us to look at the trials and the triumphs of this treasure. Pero para mi tercer punto me gustaría que viéramos las pruebas y los triunfos del tesoro. And let's read verses 8 through 11. Y leamos por favor los versículos del 8 al 11. Dice así, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. So Paul begins in verses 8 and 9 by communicating the trials and tribulations he has experienced. Entonces Pablo comienza en los versículos 8 y 9 comunicando las pruebas y las tribulaciones que él ha experimentado, But they're trials and tribulations that he's been able to put in their proper perspective. pero son pruebas y tribulaciones que él ha podido poner en una perspectiva apropiada. And it's what he's going to teach us in verses 10 and 11 that put those truths into their proper perspective. Y lo que él nos va a enseñar en los versículos 10 y 11 es lo que pone a estas tribulaciones en una perspectiva apropiada. And he begins by communicating the trial of affliction. Y él comienza comunicando la prueba de la aflicción. That carries with it the idea of being distressed. Esto conlleva la idea de estar en angustia. But if we continue, we see that Paul was not crushed in his affliction. Pero si continuamos, vemos que Pablo no está aplastado en su aflicción. That word crushed in the Greek can be translated as restrained. Esa palabra aplastados o agobiados en el griego puede ser traducido como amarrado. In other words, even though the enemies of Christ sought to crush Paul's gospel focus and message, Entonces, en otras palabras, a pesar de que los enemigos de Cristo buscaban restringir y amarrar el mensaje de Pablo, que es el mensaje de Cristo, he didn't believe his message or his ministry could be restrained or held back. él no creía que su mensaje o que su ministerio podrían ser restringidos o amarrados o detenidos. Next we see in this verse that Paul admits that he was perplexed. Luego vemos en este versículo que Pablo admite que él estaba perplejo. Does this word bring up anything in your memory from a couple of weeks ago when I preached? Esta palabra perplejo le trae a la mente algo de lo que prediqué hace un par de semanas. ¿Le recuerda algo?
Did Paul understand everything, the reason why it was happening? ¿Acaso entendía Pablo todas las razones de por qué pasaban estas cosas? No, it says he was perplexed. No, él dice que estaba perplejo. And so he had to live by Deuteronomy 29:29, just as I spoke to you from a couple of weeks ago. Entonces Pablo también tenía que vivir con base en Deuteronomio 29, tal como prediqué hace 2 semanas. I can almost hear Paul crying out to God, Lord, why this persecution? Casi hasta me puedo imaginar cómo Pablo le clamaba a Dios y le decía, Señor, ¿por qué me traes esta persecución? Why this thorn in the flesh in my ministry? ¿Por qué me has dado este aguijón en la carne para mi ministerio? But Paul doesn't allow his questions to bring him to the point of despair. Pero Pablo no permite que sus preguntas le lleven hasta el punto de la desesperación. Despair would have involved giving up or quitting. La desesperación hubiera incluido el rendirse o el renunciar. Today, a psychologist might call that clinical depression. Hoy en día, un psicólogo lo llamaría esto depresión clínica. But Paul refuses to allow his questions to control his decisions. Pero Pablo no permite que sus preguntas controlen sus decisiones. Because he knows something that we're going to learn in these following verses. Porque Pablo sabe algo que vamos a aprender en los próximos versículos. Paul continues by acknowledging persecution. Pablo continúa reconociendo la persecución. But even if the entire world was standing against him, Pero aun si todo el mundo hubiera estado en su contra, he was not standing alone. él no estaba ahí parado solo. He was not forsaken. Él no fue desamparado. And he certainly wasn't forsaken by the God of the gospel that he had been called to proclaim. Y sin duda, el Dios del Evangelio que él fue llamado a proclamar no lo había abandonado. Finally, Paul admits to being struck down. Finalmente, Pablo admite que fue derribado. That Greek word literally carries the idea of being knocked down to the ground, physically assaulted. Esa palabra griega literalmente tiene la idea de haber sido derribado al piso, de haber sido atacado físicamente. But even in the midst of being physically attacked, Pero aún en medio de haber sido atacado físicamente and attacked for the sake of the treasure that he is carrying, y de haber sido atacado por causa del tesoro que él está llevando, Paul knows he cannot be destroyed. Pablo sabe que él no puede ser destruido. I'm reminded of Deuteronomy 32:39, which is up on the screen. Me recuerda lo que dice Deuteronomio 32:39 que está en la pantalla. Dice, ved, ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. And so no enemy of Paul's was greater than the God that Paul served. Así que ningún enemigo de Pablo era mayor que el Dios al que Pablo servía. And so Paul's able to be confident in the midst of his conflicts. Así que Pablo puede estar confiado en medio de sus conflictos. He's able to see the triumph of God as greater than his trials. Él tiene la capacidad de ver que el triunfo de Cristo es mucho más grande que sus tribulaciones. And the point of the passage for us today is no different. Y el punto de este pasaje para nosotros hoy en día no es diferente. Our afflictions, Nuestras aflicciones, our perplexities, nuestras perplejidades, our persecutions, nuestras persecuciones and our attackers are no different from those experienced by Paul, y nuestros atacantes no son diferentes a los que Pablo experimentó. and they're no less real if we're faithful in carrying the treasure of the gospel. Y no son menos reales si es que somos fieles para llevar el Evangelio, el tesoro del Evangelio. Now our attacks may not be coming from the Jewish leaders that Paul faced in his day. Ahora es probable que nuestros ataques no provengan de los líderes judíos que Pablo experimentó en su tiempo. Maybe they come from within your own family. A lo mejor vienen incluso de su propia familia, Those family members that hate the gospel. de esos miembros de su familia que odian el Evangelio. Maybe those who are seeking to restrain our gospel witness are in positions of power in the government or workplace. A lo mejor los que tratan de impedir el Evangelio en su vida son personas que están en posiciones de poder en el gobierno o en su lugar de trabajo. Maybe we've been forsaken even by a spouse.
Quizá hemos sido desamparados incluso por algún cónyuge. Just this week, I saw a news report of a Christian man who was protesting outside an abortion clinic. Esta semana vi un reporte de un hombre cristiano que estaba protestando a las afueras de una clínica de abortos. And he was viciously attacked for pleading for life. Y él fue atacado ferozmente por estar proclamando la vida. He was attacked because he was praying and pleading with this woman to allow her baby to live. Él fue atacado porque estaba dialogando y orando con una mujer para convencerle que dejara vivir a su bebé. And in all of these examples, we need to have Paul's perspective. Y en todos estos ejemplos debemos tener la perspectiva de Pablo. We need to see God's ultimate triumph even when we're experiencing the trials we face for the sake of the gospel. Debemos ver el triunfo supremo de Dios, incluso cuando estamos viviendo las pruebas que vienen con el Evangelio. So what has Paul learned that we need to learn in order to live out the gospel in a fallen and evil world? Entonces, ¿qué es lo que aprende Pablo que nosotros también aprendemos mientras llevamos el Evangelio en un mundo caído? What would allow Paul to see God's triumph in the trials? ¿Qué es lo que permite que Pablo pueda ver el triunfo de Dios en las pruebas? Let's read verses 10 through 11. Leamos lo que dicen los versículos 10 y 11. Dice así: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. So Paul, under the direction of the Holy Spirit, in writing this letter to the church at Corinth, Entonces Pablo, bajo la dirección del Espíritu Santo, al escribir esta carta a la iglesia de Corinto, so he uses a graphic metaphor, él utiliza una metáfora muy visual. and he does this to put the treasure, the trash container, and our trials and triumphs into a proper perspective. Y él hace esto para poner el tesoro, el contenedor de basura y nuestras aflicciones y pruebas en la perspectiva correcta. Paul didn't expect to live his best life now. Pablo no esperaba vivir su mejor vida ahora. Has that book been translated into Spanish? Sí, ese libro está en las librerías, ¿verdad? I won't even mention the author's name, Ni siquiera voy a mencionar el nombre del autor, but know that he's very famous pero usted tiene que saber que es muy famoso and very rich y es muy rico and very wrong. y está muy equivocado. Paul expected to identify with his Lord not in his riches, but in his suffering. Pablo esperaba identificarse con su Señor no en las riquezas, sino en su sufrimiento. An expectation of a problem-free life El tener la expectativa de una vida sin problemas, or an expectation of a pain-free or persecution-free life o si tenemos la expectativa de tener una vida sin dolor o sin persecución, is not what our Lord experienced in his life. no es lo que nuestro Señor experimentó en su vida. And Paul, in echoing the words of Christ recorded in John 15:18 through 20, helps us to understand the perspective we should have. Y Pablo haciendo eso, haciendo eco de las palabras de Cristo en Juan 15, del 18 al 20, after 18, 20, John 15 verses 18 through what 20. did you say after that? That helps Paul and should help us to have a proper perspective. No, estas palabras de Jesús le ayudan a Pablo y nos ayudan a nosotros a tener una perspectiva apropiada. So if you got John 15, Yeah. go ahead. You want me to read? Will you- Sorry. No problem. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. So in Paul's life,
because of his love for the treasure of the gospel, Entonces, en la vida de Pablo, debido a su amor por el tesoro del Evangelio, it meant a literal physical death. esto significó una muerte literal, física. And I can't promise you that our love for the treasure of the gospel won't mean the end of my life or your life as well. Y yo no puedo prometerle que nuestro amor por el tesoro que es el Evangelio no será el fin de mi vida o de la suya también. It's possible. Es posible. But our perspective needs to be that of Paul in verse 11. Pero nuestra perspectiva debe ser la misma de Pablo en el versículo 11, Where we are willing to be delivered over to death for Jesus' sake. en la que estamos dispuestos a ser entregados a la muerte por causa de Cristo. Delivered over to a physical death if necessary, Entregados a una muerte física si fuera necesario, but certainly delivered over to a death of our own desires and our own demands. pero ciertamente entregados a la muerte de nuestros propios deseos y de nuestras propias demandas. Listen to our Lord from Matthew chapter 16 verses 24 through 26. Escuche lo que dice nuestro Señor en Mateo capítulo 16, versículos del 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? So in verses 10 and 11 we see Paul's expectation, Entonces, en los versículos 10 y 11 vemos la expectativa de Pablo. and that should influence our own expectation of what it costs to carry the treasure of the gospel. Y esto debe influir en nuestra propia expectativa de lo que significa llevar en nuestro interior el tesoro del Evangelio. I know in my own life it's easy to be distracted by the temporary things of this world. Yo sé que en mi propia vida es muy fácil quedar distraído con las cosas temporales de este mundo. Money, El dinero, relaxation, la relajación, physical pleasure, el placer físico and more. y mucho más. But it's the very trials that Paul has talked about that turn my attention to my God. Pero son estas pruebas de las que Pablo habla, las que me hacen que mi atención se vuelva hacia mi Dios, That turn my attention to my need for him. que hacen que mi atención se vuelva a la necesidad que yo tengo de Él. And that causes my eyes to turn again to the treasure of the gospel. Y estas cosas hacen que mis ojos se vuelvan para mirar el tesoro del Evangelio. But Paul doesn't just have a different perspective on the tribulations connected to the treasure of the gospel. Pero Pablo no tiene solamente una perspectiva diferente en lo que tiene que ver con las tribulaciones que están conectadas con el tesoro del Evangelio. Paul sees a powerful purpose in these trials. Pablo ve un propósito poderoso en estas tribulaciones. I don't know what you're going through this afternoon in your life, Yo no sé por qué cosas está atravesando usted esta tarde en su vida, but I know the God who does. pero sí conozco un Dios que sí conoce, que sí sabe. I don't know the struggles that you're going to face tomorrow, Yo no sé cuáles son las luchas que usted va a afrontar mañana, but I know that the God that we serve and love has it all under control. pero sé que el Dios al que servimos y amamos tiene todo bajo control. And that's what gives me hope and should give you hope. Y eso es lo que a mí me da esperanza y debería darle esperanza a usted. And so what's this powerful purpose that Paul is going to speak about? Entonces, ¿cuál es este propósito tan poderoso del que Pablo va a hablar? Well, let's look at verses 10 and 11 again. Veamos nuevamente lo que dicen los versículos 10 y 11. Llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. In that phrase, se manifieste en nuestro cuerpo. En esa frase, se manifieste en nuestro cuerpo. That's the showing of the treasure. Esa es la demostración del tesoro. And Paul doesn't just say it once, he says it twice to make sure it has our attention.
Y Pablo no lo dice solo una vez, lo dice 2 veces para asegurarse de que tiene nuestra atención. And in your Spanish Bibles, there's also a preposition, a purpose clause. Y en la Biblia en español también hay una preposición, una cláusula de propósito. And it's that phrase, para qué, Y es la frase ¿para qué? in English, so that. En inglés, so that. Okay. And these problems that have their place in our lives exist so that the life of Christ might be made manifest or might be seen. Entonces estos problemas son puestos en nuestras vidas para que la vida de Jesús se manifieste, para que la luz de Cristo sea vista. And who needs to see that treasure? ¿Y quién necesita ver este tesoro? They're the people that God puts in our lives so that we might show them Christ. Son las personas que Dios pone en nuestra vida para que nosotros les mostremos a Cristo. Just yesterday, Diana and I had a couple in our home who are unsaved. Ayer tuvimos en nuestra casa, Dayana y yo, a una pareja que ellos no son salvos. And we shared a meal, Y compartimos una comida and we shared some conversation that applies to all of us. y compartimos una conversación que se aplica a todos nosotros. But then I had an opportunity to begin to open up the treasure. Pero luego tuve la oportunidad de comenzar a abrir este tesoro. How many of you have people that you know in your workplace, in your families, who need to see the life of Christ in you? ¿Cuántos de ustedes tienen personas en su familia o en su lugar de trabajo que necesitan ver la vida de Cristo en usted? How many of you have friends who need to see this treasure of the gospel? ¿Cuántos de ustedes tienen amigos que necesitan ver este tesoro del Evangelio? And I mentioned family members. How many of them need the gospel? Y ya le mencioné los miembros de su familia. ¿Cuántos de ellos necesitan el Evangelio? And if we believe these verses, Y si creemos en estos versículos, then we have to believe that God is using our problems, entonces debemos creer que Dios está usando nuestros problemas, our pain, and our persecutions nuestro dolor y nuestras persecuciones to point them to the ultimate purpose of life. para apuntarlos, para dirigirlos al propósito supremo de la vida. And that purpose is to bring fellow trash containers to possess the treasure of the gospel as we have it. Y ese propósito es traer a otros contenedores de basura para que también tengan este tesoro en su interior como nosotros lo tenemos. That they might not just possess a mortal life, Que no solamente posean una vida mortal, but that they might possess the treasure of the gospel leading to eternal life. sino que otros también posean el tesoro del Evangelio que lleva a la vida eterna. So if we have this treasure in a trash container, Entonces, si tenemos este tesoro en un contenedor de basura and the source of the surpassing greatness of the treasure is God himself, y la fuente de esta grandeza es Dios mismo, and we've considered the trials and triumphs of this treasure, y hemos considerado las tribulaciones y los triunfos de este tesoro, then there's just one last point, entonces solo nos queda un punto más. and that's the transfer of the treasure. Y esta es la transferencia del tesoro. Let's look briefly at verse 12 as we close this afternoon. Veamos brevemente lo que dice el versículo 12 antes de terminar en esta tarde. Dice, así que en nosotros obra la muerte, pero en vosotros la vida. Now, Diana and I live not far from here near the Plataforma Financiera. Diana y yo no vivimos lejos de aquí, vivimos ahí cerquita de la plataforma financiera. And because it's the financial district, it makes sense. There are a lot of banks in the area. Y debido a que es el distrito financiero, tiene sentido que haya muchos bancos en esa zona. And there's one particular bank that has an alarm that goes off without reason day and night. Y hay un banco en particular que tiene una alarma que suena sin motivo día y noche. Now, I know they're not being robbed, Y yo sé que no les están robando. and the reason I know that Y la razón por la que sé esto is because if they were robbed every time the alarm went off, es porque si es que les estuvieran robando cada vez que suena esa alarma, they'd have been out of business a long time ago. ya hace mucho tiempo que se hubieran quedado sin plata. But unfortunately for my sleep, they're still open, Pero
lamentablemente para mis horas de sueño siguen abiertos. And that alarm is my wake-up call whether I want it or not. Y esa alarma me despierta ya sea que yo lo quiera o no. But verse 12 is a wake-up alarm. Y este versículo 12 es una alarma que nos despierta. And this verse might not have made sense if we hadn't taken the time to look at the verses preceding it. Y este versículo ni siquiera tendría sentido si no nos hubiéramos dado el tiempo para estudiar los versículos anteriores. For me, Paul's statement to these Corinthian believers in verse 12 is the siren that is so loud and powerful Para mí, la advertencia de Pablo a los creyentes en el versículo 12 es una alarma tan poderosa. and it's not just powerful for the Corinthians, it's powerful for me. Y no solo es poderosa para los corintios, es poderosa para mí. I have to give it my full attention. Yo tengo que ponerle mi atención completa. Paul's communicating the payment or payday for a life of dying. Pablo está comunicando el pago o el precio de la vida. He's encouraging these believers in Corinth and encouraging us Él está animando a estos creyentes en Corinto y nos anima también a nosotros to look at this life as a life of self-denial, a que miremos esta vida como una vida de autonegación, a life of devotion to Christ una vida de devoción a Cristo and to the treasure of the gospel. y para el tesoro del Evangelio. Paul rejoices in his death in this verse, Pablo se regocija en su muerte en este versículo, not in just a physical death, at least not yet, no solo en la muerte física, o al menos no todavía, but he's rejoicing in a death of self-denial and suffering pero sí se regocija en la muerte de la autonegación y del sufrimiento, so that those who were previously unconcerned with the treasure of the gospel, para que aquellos que antes no les importaba el tesoro del Evangelio, that they might see its eternal value and secure it for themselves. puedan ver su valor eterno y se aseguren de tener ellos mismos también este valor, So este tesoro. where's the alarm that we all need to hear? Entonces, ¿cuál es la alarma que todos necesitamos oír? And it's simply a matter of self-examination this afternoon. Y es cuestión de examinarnos a nosotros mismos en esta tarde. Do I treasure the value of the gospel sufficiently ¿Atesoro lo suficiente el valor del Evangelio that I will deny myself como para negarme a mí mismo and sacrifice my desires y sacrificar mis deseos to display this treasure of the gospel? para manifestar este tesoro del Evangelio? So Paul's laid out the case for carrying in his body the dying of Jesus. Entonces Pablo acaba de decir que él lleva en su cuerpo las marcas de la muerte de Jesús To show the treasure of the gospel. para mostrar el tesoro del Evangelio. And my question as I close is, Y mi pregunta para terminar es, what message will we carry from this place this afternoon? ¿cuál es el mensaje que vamos a llevarnos de aquí en esta tarde? The treasure of the gospel is laid out before us on these tables symbolically. El tesoro del Evangelio está expuesto en estas mesas simbólicamente. It's a celebration Es una celebración of the death, de la muerte, the burial, and the resurrection la sepultura y la resurrección of our Lord and Savior, de nuestro Señor y Salvador, who has redeemed us from this evil world. que nos ha redimido de este mundo de maldad.